buenas noches, soy Juan David Aristizábal y esto es Conversaciones en Casa. Durante este tiempo de pandemia hemos tenido el espacio de reflexionar cómo la educación ha cambiado, cómo nosotros como habitantes de ese planeta tenemos que adquirir nuevas habilidades para poder convivir mejor y sobre todo prepararnos para los retos que estamos viviendo. En el capítulo de hoy quiero que hablemos de liderazgo y que podamos hacerlo con dos personajes muy especiales de este país que nos van a ayudar a entender qué es el liderazgo y cuál es el tipo de liderazgo que deberíamos estar ejerciendo hoy en Colombia y en América Latina. Mi primer invitado se llama Gustavo Mutis. Gustavo ha sido el líder fundador del Centro de Liderazgo y Gestión, una persona que ha puesto a trabajar a personas muy distintas. Tuve la oportunidad de conocer a Gustavo hace unos años, cuando logró juntar a personas de distintos colores, sabores, intenciones políticas, empresariales, para ponernos de acuerdo en una ruta de acción de cuál era el principal problema que deberíamos comenzar. Ahí, por ejemplo, salió que el tema más urgente en el que Colombia debería buscar unión era el asunto de tierra. Años más tarde, el tema de la tierra aparecía como el primer tema para resolver en el proceso de paz con las FARC. Gustavo Mutis ha creado hace poco, también con la Universidad Nacional, un nuevo proceso para el liderazgo público del país y hoy quiero darle la bienvenida a este espacio de Conversaciones en Casa. Gustavo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por lo que ustedes han hecho por el liderazgo de este país. Y me faltaba cordial saludo, Juan David, a ti, a todas las personas que nos están escuchando, muy comprometidos con esta posibilidad de gestionar el liderazgo colectivo en Colombia. Gustavo, ustedes hace poco lanzaron con la Universidad Nacional y le pusieron un nuevo farol al país frente al liderazgo público. ¿Qué es eso que ustedes han venido construyendo con la Universidad Nacional y por qué se vuelve tan relevante hoy en Colombia entender mejor el liderazgo de lo que llaman liderazgo público? Sí, con la universidad hemos creado el Instituto de Liderazgo Público, que tiene como característica fundamental un diálogo nacional alrededor de unos mínimos vitales, de un propósito país, de una agenda común. Y por tanto hemos creado un proceso que se llama Convergencia, Juan David, que lo que busca es que cientos de miles de líderes, sobre todo en las regiones, puedan expresarse, puedan manifestar sus necesidades, puedan generar opciones para eso que llamamos convergencia, que no necesariamente es un consenso ni una lista de 50 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, sino en aquellos mínimos vitales que a partir de la identidad regional, de comunidades regionales, podamos entre todos tejer esa nueva realidad. Entonces es un proceso muy incluyente, muy regional, de diálogos que ya llevamos unos 14, 15 diálogos en diversas regiones que, como digo, lo que pretenden es tratar de explorar, dadas las inmensas dificultades económicas, sociales, políticas y morales del país, qué es aquello que es esencial para que por una vez en la vida podamos en Colombia converger hacia una agenda común. Gustavo, y si alguien nos ve y no ha estudiado el liderazgo, ¿cómo le explicamos convergencia con liderazgo? Porque a veces en este programa hemos hablado que la persona que lidera es la persona que le dice a todo el mundo para dónde va, no necesariamente ponerse de acuerdo. ¿Cómo definen ustedes el proceso de liderazgo? ¿Qué significa liderar desde el Centro de Liderazgo y Gestión y desde esta apuesta de convergencia? Si es que acabas de dar con exactamente la esencia de lo que estamos planteando. El paradigma que vamos a tener que evolucionar en Colombia es que estamos siempre buscando al héroe, al caudillo, al estratega que nos da la visión, que nos dice cómo llegar a ella, que toma todas las decisiones, bien por su estatus o político o empresarial o incluso académico. La misma crisis nos demuestra que la responsabilidad de navegar en un mundo tan incierto y generar bienestar colectivo es demasiado grande para dejar eso en manos de un solo líder, por muy inteligente
y muy bien intencionado que sea. Entonces, en el Centro de Liderazgo nos hemos salido un poco de entender la figura de los atributos de personalidad de el líder, en todas casos siempre masculino, pocas veces femenino, y nos hemos centrado más en la gestión del liderazgo, entendido el liderazgo como una capacidad colectiva, una corresponsabilidad que asume una comunidad para enfrentar ella misma sus propios retos evolutivos, porque lo que ha pasado en la historia de Colombia es que generamos dependencia y lo que estamos ahora es buscando con Convergencia y con la universidad generar nuevas capacidades a partir de las cuales la comunidad misma se vuelve corresponsable. Y claro que se necesita un líder que tenga autoridad, que toma decisiones, que fije algunas metas, mucho más en una época de crisis, pero es insuficiente para poder generar incluso un nuevo modelo de bienestar social, porque de alguna manera yo personalmente estoy convencido que en Colombia sí tenemos las condiciones. Hoy por hoy estamos hablando mucho de la bioeconomía, como de resaltar esas ventajas locales y que la gente se vuelva corresponsable y pueda focalizar su energía en el desarrollo de un modelo de bienestar integral mucho mayor. Repito, es demasiado grande esa responsabilidad para dejársela a un solo líder y la historia nos demuestra que los líderes que pasaron a la historia fueron creadores de competencias de liderazgo colectivo. Gustavo, si estuviéramos diciendo una, entre comillas, receta para ese liderazgo donde la gente es responsable de ejercer ese liderazgo y no dependiendo de una líder o de un líder, ¿cuáles son esas acciones? Si aquí no soy una mamá, un papá, un líder, una persona que tiene un grupo comunitario y está oyendo a Gustavo y ok, dice listo, yo me gusta esa filosofía. ¿Cómo se divide? ¿En qué tipo de acciones o comportamientos tiene que tener un grupo que tiene la capacidad de él mismo liderarse sin necesidad de generar dependencia en una sola persona? Bueno, pues obviamente no hay muchas recetas específicas, pero se me ocurren tres elementos centrales ante tu buena pregunta. Lo primero es que se entienda que debe unificarse la energía de esa comunidad, sea una familia, sea una empresa, sea un país, alrededor de un propósito superior, alrededor no solamente de cuál es el norte que vamos a construir, sino cuál es nuestro centro, que es aquello que es esencial, que es aquello que es fundamental como propósito unificador y convocante. Entonces, sería un elemento central. El segundo es que, y en Colombia sí que tenemos de esto, aprovechar la, ya me llamo biodiversidad. No puede haber clonación del liderazgo, precisamente en esa diversidad de pensares, de saberes, de entendimiento de la realidad, de búsqueda de soluciones. Aprovechar esa diversidad es fundamental porque como no sabemos bien cómo va a ser el futuro de opciones, Miguel de Unamuno decía cada uno con sus cada unadas. Entonces la posibilidad de aprovechar las diferencias, de discernir, de discutir es fundamental. Y lo tercero es un proceso de descubrimiento, de aprendizaje permanente. No tenemos la realidad ex ante. Vamos a tener que navegar, explorar, descubrir, intentar, aprender, reaprender, desaprender. Serían esas tres características: propósito superior, aprovechar la inteligencia y el liderazgo colectivo y generar un proceso de aprendizaje permanente. Gustavo, hay una de las discusiones esenciales durante este tiempo, es que hay todos los días una propuesta distinta para salir de la pandemia. Y una persona dice una cosa y llega otro y destruye la idea de esa persona. Y pareciera que viviéramos en mi opinión, un conflicto improductivo, porque opiniones muy valiosas de muchísimas personas, pero una incapacidad de ponernos de acuerdo. ¿A qué se debe? A falta de saber oír, falta de ese propósito superior. ¿Por qué nos estamos quedando estancados en pequeñeces que no nos permiten a nosotros avanzar en proyectos grandes como país, resolver temas de desigualdad, conectar al país en todo su territorio con Internet? ¿Qué, qué nos está faltando en el liderazgo
para que nos estemos quedando en peleas literal de Twitter y en ruido y no en problemas grandes e importantes? Sí, es que el paradigma del liderazgo es muy complejo y sí vamos a tener que evolucionar en él. Fíjate que lo que sucede es que el líder, seguramente con la mejor buena intención, o la persona que está en un momento ejerciendo autoridad, cree que tiene la razón, cree que su capacidad de ejercer liderazgo es directamente proporcional a ser asertivo, a tomar buenas decisiones, a no cometer errores, a incluso pensar con un poco de arrogancia que él es el que tiene la razón. Entonces, en un proceso de altísima incertidumbre como el que tenemos, nadie tiene las respuestas exactas, nadie sabe bien cuál es la única y mejor alternativa. Lo que sí se sabe, y así la historia de la humanidad nos lo ha demostrado, es que la construcción colectiva, la capacidad de crear una red de conocimiento, la capacidad de generar opciones, es directamente proporcional a la efectividad del proceso. Pero no, los griegos hablaban del delito de hubris. Nuestra arrogancia no lo permite. Yo tengo la razón. Yo soy el que sé. Y eso es una vanidad intolerable en Colombia y no es de ahora, es de... Por ahí está el libro de Alberto Casas mostrando cómo entre el sí y el no nuestra historia ha estado dividida. Entonces, lo que nosotros sí planteamos es que tiene que haber incluso de la región hacia el centro, mucho más en un país centrista, de la región hacia el centro, una nueva capacidad casi que comunitaria de la comunidad de tejer nuevas posibilidades y buscar alternativas colectivas. Tú hablas ahí de tejer y a mí me llama la atención es porque la comunicación también se vuelve un factor fundamental. Oír muchísimo mejor, quedarnos callados muchísimo más tiempo para realmente comprender al otro. ¿Cómo logramos adquirir esas habilidades de escucha activa? Sí, yo creo que hoy por hoy la neurociencia nos ha dado quizás uno de los regalos en la historia científica de la humanidad más grandes que hayamos podido tener. Entonces, nos demuestra cómo la capacidad de estar presente, de poder generar en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, no solamente la capacidad de observar y estar en silencio, sino la capacidad de discernir. Y si estamos hablando mucho, no podemos hacerlo. Entonces, la capacidad que estás hablando de observar, de estar presente, se desarrolla como un ejercicio casi que neuronal, en la cual a través de la respiración, a través de la meditación, a través de la capacidad de dejar a un lado los propios sentimientos, las propias frustraciones, las vanidades y poder entrar en un proceso de observación que no es únicamente contemplativa, ni mucho menos. Es un proceso de discernimiento que implica el silencio. Es que mira, lo que hablas de la premisa mayor, el paradigma es que el líder es un gran comunicador, que emite y la sociedad recibe lo que él emite y por tanto ahí está la ecuación de valor. El líder actual es un líder mucho más observador, es una persona que es capaz de entender el sistema completo, que hace que subirse al balcón para estando no solamente en silencio, sino mirar qué tipo de relaciones y de conexiones hay en todo el sistema. Eso no se da cuando estamos hablando. Seguramente la meditación, la respiración y el buen ejercicio son elementos fundamentales para poder estar atentos. Y déjame una sola palabra más para las personas que nos están escuchando. Se forma desde la educación, desde la niñez, desde la familia. Cuando es el profesor el que habla, cuando es el papá el que comunica, cuando es el líder que dice qué hacer y cómo hacer, el niño que está en silencio observando es casi que calificado como una persona quieta. Y esa quietud de la mente hoy por hoy es fundamental como desarrollo de la capacidad de liderazgo del siglo XXI. Gustavo, y uno cuando piensa en este momento como en el tipo de liderazgo que estás buscando fomentar de convergencia, si uno le pusiera ese propósito superior del que hablabas ahorita,
¿Cuál debería ser entonces en este momento el propósito superior que deberíamos estar nosotros como sociedad construyendo? Digamos, alrededor de qué temas deberíamos construir ese propósito superior como colombianos. Mira, yo creo que la bioeconomía en general es el mantra social, político, económico, comunitario que deberíamos aprovechar al máximo. Yo creo que un propósito superior está alrededor de generar un nuevo modelo de bienestar integral de la sociedad, alrededor de eso que tenemos nosotros singular y único en Colombia, que es la biodiversidad. Hoy por hoy en el mundo entero la llaman la bioeconomía, la economía azul, la economía verde, la economía naranja, la posibilidad de nosotros tener agua, recursos naturales, una nueva matriz energética, agroindustria, en convergencia con lo que Orlando Ayala, un ilustre colombiano, está hablando de las nuevas ciencias, de la convergencia de la nanotecnología, de la biotecnología, de la genomática. O sea, la combinación de nuestra ventaja competitiva real, única, y generar nuevos modelos de desarrollo alrededor de la agroindustria, del turismo, del agua, pues es, yo personalmente creo, nuestro no solamente propósito superior, sino que debería convocar a una nueva agenda en un nuevo modelo de desarrollo de bienestar integral y no de desarrollismo. Gustavo, una de las cosas que acabas de decir en esos temas de bioeconomía es esa matriz energética. Eh, y alrededor de eso hay un tema esencial, el reciclaje. ¿Por qué a veces es tan complejo cambiar hábitos en una sociedad para lograr que se llegue a ese propósito superior? ¿Cómo logramos resolver retos adaptativos en nuestra propia casa, empezando por el reciclar? Sí, es que es, lo acabas de decir, es el reto adaptativo, ¿no? Las revoluciones son cambios de paradigma y los cambios de paradigma se dan normalmente cuando la gente es mucho más consciente de su responsabilidad por su propio bienestar. Normalmente somos muy consumistas, somos muy cortoplacistas, porque era el paradigma en el que vivimos muchísimos años debido a nuestra educación, a nuestro modelo económico. A mi modo de ver, pueden existir posibilidades de esos cambios de paradigma a través de prototipos. La revolución no se puede decretar, la revolución es un ejercicio de liderazgo colectivo que arranca con núcleos pequeños, con nodos. En la medida en que haya ejemplos en los cuales en nuestra familia, en nuestra comunidad, se perciben los beneficios, en este caso el reciclaje que pones como ejemplo, pues puede haber ahí un virus positivo, puede haber una capacidad de una pandemia positiva, de una nueva concepción de la salud. Es que fíjate que todos estos temas de bienestar y la misma reciclaje y demás nos están mostrando que el virus, que o nos cuidamos nuestra propia vida y somos responsables por nuestra salud personal, familiar, integral del ecosistema, o nadie lo va a hacer por nosotros. La amenaza de muerte que ha habido en 5 años en el mundo es absolutamente contundente y espero que con los ejemplos de cuidado que podamos tener nosotros con nosotros mismos, reciclaje, por ejemplo. Ahora, yo creo en núcleos pequeños, yo no creo en grandes cambios elocuentes de transformar el mundo entero con una solo liderazgo. Creo que son como prototipos, creo que hay que trabajar en experimentos, por así decirlo, en los cuales la pedagogía está centrada en que aprendemos de nosotros mismos. Gustavo, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, yo quiero que ustedes, audiencia con Gustavo, podamos entender un proceso que se realizó en Colombia llamado Destino Colombia y que Gustavo nos explique el poder que tiene la prospectiva y los ejercicios de ponerse de acuerdo para llegar a ese propósito común. No se muevan de Conversaciones en Casa.
Muy buenas noches, soy Juan David Aristizábal, esto es Conversaciones en Casa. Estamos hablando de liderazgo público y la importancia de tener un nuevo paradigma a la hora de ejercerlo. Estamos con Gustavo Mutis. Gustavo ha sido el líder, fundador del Centro de Liderazgo y Gestión. Gustavo, yo quiero que le contemos a nuestra audiencia de Destino Colombia. ¿Qué fue ese proceso y por qué es tan relevante mirarlo y crear uno nuevo para esta convergencia que estamos necesitando en el país? Bueno, Destino Colombia ha sido un ejercicio, yo diría que nos dejó muchísimas lecciones para Colombia y para el mundo entero. Quizás la lección fundamental no es necesariamente que Destino Colombia haya sido, como lo fue, un ejercicio predictivo, porque lo que se generó fueron diversas posibilidades, diversos escenarios, los cuales en la historia de Colombia sucedieron casi que literalmente como estaba previsto. Pero la esencia de Destino Colombia fue nuestra capacidad de sentarnos a dialogar respecto a posibilidades y de sentarnos a dialogar personas de diversas actividades sociales, económicas, políticas en Colombia. Entonces, estos ejercicios, además de la posibilidad de perspectiva, lo que generan es una dialéctica a partir de la cual nosotros podemos aceptar que somos diferentes e incluso aprovechar esa diferencia para generar posibilidades, que fue lo que pasó. Y en Destino Colombia, cuando uno lee el documento y las personas que nos están viendo pueden buscarlo en internet, uno lo ve y son varios escenarios que describen como situaciones y momentos del país. Si nos puedes contar un poco de esos escenarios que estaban pintados en ese momento de Destino Colombia y qué pasó después de esos escenarios o qué se está construyendo hoy para lograr que ese ejercicio de prospectiva en alguno de esos casos pues volvamos realidad uno de esos 4 escenarios que está ahí muy latente, que se describió hace bastantes años. Sí, mira, yo creo que es que la magia de esos escenarios precisamente estaba en la narrativa. La unión hace la fuerza, para poner cualquiera de los ejemplos, y fueron sucediendo como ciclos evolutivos en Colombia, que pasamos de un momento dado de guerra total a un momento de evolución hacia todos, volando hacia la unión, hacia la fuerza, hacia un proceso de paz, como se vivió. Pero yo creo que lo importante de eso es que nosotros seamos conscientes que podemos imaginarnos el futuro, imaginarnos como pasó en Destino Colombia, las diversas posibilidades y secuencias, pero lo que no tuvo Destino Colombia, para aprovechar también la crítica, digamos, pedagógica de eso, fue la capacidad real de asegurar que el país fuera corresponsable sobre su propio destino. Y entonces cada 4 años la parte boba o cada 8. Entonces nos íbamos de la unión hacia la fuerza a todos marchando hacia la paz, hacia posterior a eso todos otra vez divididos. Entonces yo creo que el Destino Colombia, el ejercicio que deberíamos hacer ahora como país, yo creo que es el momento perfecto, político, social, económico y demás, dada la crisis, es buscar un escenario convergente y construirlo, porque no podemos anticiparnos, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos construirlo. Y repito, puede ser un escenario alrededor de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de bienestar a partir de la bioeconomía, que nos permita una narrativa convocante, que nos permita que los líderes políticos, educativos, del Congreso, los medios de comunicación, narremos historias de cómo sí podemos evolucionar en unos escenarios importantes. La prospectiva solo no nos va a servir, porque son ejercicios incluso a nivel empresarial. Hoy por hoy podemos hacer todo tipo de ejercicios predictivos y sabemos que no sabemos bien qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que debemos nosotros asumir nuestra responsabilidad. Gustavo, ¿quiénes o cómo nos organizamos alrededor de ese propósito común? Digamos, uno lo oye y dice, tiene razón, pero entonces,
¿cómo se comienza? ¿Sí? ¿Cómo logramos movilizarnos alrededor de eso? Porque hablas de bioeconomía y entonces alguien nos está oyendo y dice, no, pero eso es contrario a lo que el gobierno nacional dice frente al fracking, por poner un ejemplo. Pero esto es contrario a lo que yo hago frente al reciclaje. ¿Quién debería arrancar para que no nos tome otros 20 años en tener ese propósito que nos logre unir como sociedad? Porque es que la pandemia nos cambió y necesitamos respuestas profundas y rápidas. Sí, mira, yo no sé, yo tal vez soy un optimista racional, dijo Moisés Masterman ayer en una columna a la cual yo adhiero. Y yo soy optimista racional porque veo que hay tres elementos que yo personalmente en estos años no había visto tan contundente. Uno, la comisión de sabios. La misión de sabios fue conformada por mentes brillantes con unos ejercicios de altísimo conocimiento y de ciencia, y efectivamente ahí mismo se plantea no solamente una agenda nacional y un propósito alrededor de la bioeconomía, sino cuáles serían los ciclos vitales que deberíamos evolucionar para llegar hacia eso, porque obviamente no es un decreto que se pueda sacar el gobierno que diga mañana el país entero se convoca a la bioeconomía, no funciona. Entonces, cuando hay una misión de sabios tan responsable y tan libres políticamente y plantean eso, me parece que es como un ejercicio que debíamos oír más. Lo segundo, si uno mira con cuidado los diversos planteamientos que están haciendo los gremios, que está haciendo el mismo gobierno, que está haciendo Planeación Nacional, que está haciendo la Universidad Nacional, es que de alguna manera ese propósito emerja de las comunidades regionales, de las posibilidades que tiene cada una de las regiones en su diversidad, en su etnia, poder asumir su responsabilidad. Y tercero, de alguna manera yo siento que la juventud está desesperada al no encontrar esa brújula moral, esa brújula económica. Entonces, a mi modo de ver, las universidades están emergiendo, los líderes jóvenes están proponiendo como los elementos centrales de esa agenda. Entonces, concluyo, tenemos referentes de la misión de sabios, tenemos referentes de los gobiernos, tenemos propuestas de la ANDI, el Consejo Privado de Competitividad, de casi todos los gremios planteando exactamente lo mismo, pero necesitamos una hilazón, un articulador, y yo creo que esa es la juventud. Yo creo que las universidades son las llamadas a generar esa nueva pedagogía. Gustavo Mutis, gracias por estar en Conversaciones en Casa y muy pendientes de todo lo que ustedes hagan, y este espacio lo tienen abierto para ese espacio que converjamos en un propósito superior para este país. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Juan David. Vamos a un corte comercial y seguimos con una invitada para seguir entendiendo cuál es el liderazgo que necesitamos hoy ejercer en Colombia. No se muevan, esto es Conversaciones en Casa en el canal Capital. Muy buenas noches, esto es Conversaciones en Casa. Estamos hablando de liderazgo el día de hoy. ¿Cuáles son esas habilidades que se necesitan para ejercer un mejor liderazgo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras empresas? Y está con nosotros Adriana Vázquez. Adriana es psicóloga, ha sido coach, ha sido gestora de la Escuela de Liderazgo de Posgrado del CESA, y también hoy uno la oye en todas las compañías más importantes de América Latina, trabajando con ejecutivas y ejecutivas de la región para que ejerzan un liderazgo efectivo en donde están. Nana, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones en Casa, y arranquemos con esta pregunta, y es: ¿uno cómo explica qué es liderazgo? Eso se oye mucho, esa palabra está por todas partes, pero ¿qué es?
Juan David, pues así como a quemarropa, liderazgo es la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo, en la familia, en el equipo donde trabajas, en la organización, en la comunidad. Y me refiero a organización, no solo la organización productiva, sino todo tipo de entidad que se reúne con un propósito común. Y el liderazgo es un proceso social, es la capacidad de hacer cosas que generan un impacto positivo con otros, para otros y a través de otros. El liderazgo no es una cosa individual con la que uno nace como un poder que unos lo tienen y otros no, no, es de todos. ¿Por qué crees que en el país hay una tendencia a creer que liderazgo es o liderar es un asunto de una gran persona, de la persona extrovertida, de la persona que habla bien, ¿por qué relacionamos liderar o liderazgo con ese tipo de personalidades? Porque a veces estas personas que tienen la capacidad de expresarse bien, por ejemplo, tienen una capacidad de influencia con mayor facilidad y se hace allí una conexión que no necesariamente es real. Yo no necesito ser esa persona extrovertida, puedo ser introvertido, estar más recargando la energía conmigo mismo y tener esa capacidad de generar un impacto. Pero como comúnmente se asocia la capacidad de influir en otros más con unas habilidades sociales, que no necesariamente es así. Si tuviéramos que pensar, digamos, como en un checklist básico, yo sé que tú muchas veces has mostrado como esa ruta de acción de habilidades esenciales para ejercer un liderazgo positivo y eficiente, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son como los mínimos que se tienen que desarrollar para ejercer un liderazgo positivo en la organización que uno esté, su familia, el edificio, el barrio? ¿Cuáles serían, si nos las puedes dividir e ir explicando para que aprendamos hoy uy, yo de pronto no tengo esa, la debo desarrollar para ser una mejor líder en donde estoy? Mira, lo primero que todo es el autoconocimiento. La base del liderazgo es el trabajo consistente, metódico, deliberado en conocerse a sí mismo, porque es que ahí está todo. En épocas como las de ahora, donde cambian tantas variables, la única variable sobre la cual tú tienes control es sobre ti mismo. Y entonces es volver a ese lugar del autoconocimiento, de la autoobservación, y estas son dos palabras que parecen muy trajinadas y muy fáciles de entender, pero es todo un arte y una ciencia hacer un trabajo de autoconocimiento y de autoobservación juicioso, dedicado, consistente, y es un trabajo que tarda toda la vida. Y allí está la base, en entender cuáles son mis miedos, mis creencias limitantes, mis apegos, aquellos disparadores emocionales que cuando alguien hace algo, pierdo mi centro, mi control sobre sí mismo. Ese es sería, yo digo, el primero, el autoconocimiento a través de una observación disciplinada. Segundo, la capacidad de conectar con un propósito, de entender para qué estoy aquí, por qué y para qué, cuál es la razón de ser de esta vida en el mundo y a partir de allí actuar en coherencia con eso. Ese diría que es el segundo. Tercero, diría que la capacidad de colaborar con otros. Somos seres sociales y definitivamente entender qué nos facilita o qué nos limita estar en colaboración con otros, pues va a ayudar a generar comunidades, redes de colaboración, proyectos solidarios, muchas cosas que en últimas redundan en bienestar para todos. Todo esto que te estoy diciendo en últimas es elevar conciencia. Algo que nos diferencia de otras especies es la capacidad de hacer conciencia, que es de darse cuenta. Y es una gran diferencia que damos por hecho y pasamos por encima como si fuera cualquier cosa. Pero somos la especie que tiene la capacidad de mirarse a sí misma y de hacer conciencia sobre eso. Y el liderazgo tiene que ver con mayores niveles de conciencia. Pero esto usualmente no nos lo enseñan en la educación. Y hay toda una ciencia, como decía, y un arte alrededor de eso, cómo elevar niveles de conciencia, de pasar de un lugar
biológico, egocéntrico, de supervivencia, de un lugar de solo pensar en mí mismo para empezar a pensar en otro, desde la empatía, desde el punto de vista diferente, desde una perspectiva de diversidad, de inclusión a uno distinto a mí. Es poderle dar un reconocimiento a ese legítimo otro, que no soy yo. Y desde ahí vienen otros niveles de conciencia más superiores, donde está la posibilidad de colaborar juntos, de construir, aunque a veces tenga que sacrificar ideas personales, unos niveles de conciencia, de integridad, donde ya actúo por encima de que la ley lo diga o no lo diga, sino unos niveles de autonomía, y esto tiene que ver con una evolución a nivel cerebral, a nivel de relacionamiento y sobre todo de dominio de sí mismo, de ser líder de sí mismo, de ser capaz de controlar esos impulsos básicos animales a veces de nuestro cerebro reptil para poder utilizar más lo que es nuestro cerebro frontal, prefrontal, el neocórtex, que llaman los neurocientíficos, para razonar y analizar más y hacer raciocinio sobre las decisiones del día a día que a veces se toman impulsivamente. Ana, si una mamá o un papá nos está viendo y tiene hijos pequeños y quiere empezar a cultivar esas habilidades de liderazgo, ¿cómo enseña esas tres que mencionabas ahorita? ¿Uno cómo logra como mamá o papá enseñarlas? Pues mira, hay una cosa importante que es enseñarles desde muy pequeños a posponer la gratificación, a frenar esos impulsos de querer hacer lo que el niño quiera. Y posponer la gratificación implica sacrificar unas satisfacciones pequeñas que el niño puede tener ya, unas comodidades pequeñas que puede tener ya, para lograr unas más importantes y más duraderas en el largo plazo. A veces y cada vez más con la vida moderna, papá y mamá que trabajan mucho información, mucha tecnología, mucho que hacer, pues se trata de salir por lo fácil, pero ahí se está perdiendo la oportunidad de desarrollar esa capacidad de hacer el esfuerzo, el valor del esfuerzo y saber que algunas cosas requieren un esfuerzo personal, un salirse de la zona de confort interna para poder lograr unos réditos mayores y unos beneficios más grandes. Que, bueno, eso es lo que vemos en la corrupción, por tener un resultado inmediato, ni siquiera hay la conciencia de ver un impacto futuro en muchos, por un bienestar individual un poco egoísta. Nana, uno de los retos que también estamos viendo en este momento de la sociedad es la importancia del trabajo en equipo, en ese ejercicio de liderazgo. Hoy ni la mujer más rica, ni el hombre más rico, ni el más poderoso puede resolver el problema de la pandemia. Y eso nos hace súper interdependientes los unos a los otros. Pero cuando uno mira, digamos, en deporte a Colombia individualmente tiene todos los éxitos. Cuando uno mira en colectivo, los equipos colectivos, ahí tenemos mayores debilidades. ¿Por qué crees que el reto del liderazgo hoy actual tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de trabajar entre otros, en equipo? ¿Y cómo podemos desarrollar esas habilidades? Mira, vuelvo al punto de trabajar en sí mismo y acá desde otro lugar que es la autovaloración. ¿Cuánto oímos por allí del trabajo de la autoestima? Pero pues es que esto es un tema grande y gordo, elevar la autoestima de las personas y de sí mismo. Y para trabajar en equipo requiero eso, valorarme a mí mismo y desde esa valoración de quién soy, de cuál es mi propósito, de cuáles son mis fortalezas, mis dones, mis debilidades también. Pero lo que sucede en el trabajo en equipo es que estoy muy centrado en mí mismo y viendo más lo que otros tienen o no tienen en lugar de estar viendo lo que yo tengo por aportar. También en nuestra educación, creo que hemos tenido una educación particularmente en Colombia, aunque creo que es común en Latinoamérica, que castiga muchísimo el error. Entonces, en el trabajo en equipo, lo que sucede es que se manifiestan todos estos miedos a equivocarse. Una educación que nos ha castigado terriblemente el error. Y precisamente para trabajar en equipo tengo que permitirme eso y estar dispuesto a tener conversaciones difíciles,
hablar, tener conversaciones en el fuego, hablar de lo que no funciona, hablar de lo que esperamos más de otros, a darnos feedback unos a otros para generar resultados compartidos. Y esto no es tarea fácil, precisamente si vengo desde ese lugar centrado solo en mí, en mis deseos, en mis impulsos. El trabajo en equipo requiere esa capacidad de innovar, y la innovación que tanto necesita nuestro país pues tiene que ver con estar dispuesto a correr riesgos, a asumir riesgos. Yo creo que si algo nos trae esta situación actual es la capacidad de amigarnos con la tecnología, y esto implica aprender a decir no sé y que me ayuden a manejar un computador o una herramienta virtual. Implica pedir ayuda, pero pedir ayuda a veces es algo muy difícil de hacer, incluso para líderes de alto nivel, porque, vuelvo y repito, nos han castigado muy duro el error, o porque no nos permitimos ser vulnerables, porque también hay una sociedad actual que premia mucho el logro y no premia como tarea final y no premia el proceso. Entonces vuelvo al punto del papá, de la mamá que está viendo, felicite y reconozca al hijo por el proceso que hace, por la persistencia, por la dedicación, por el seguir allí, por mantenerse en una incomodidad frente al aprendizaje. Premiamos mucho solo el resultado final y no el proceso que hay detrás de una labor en casa, en el colegio o en el trabajo. Mencionabas ahorita el pedir ayuda, y que creo que también va unido al saber dar ayuda. ¿Cómo puede volverse un hábito dar ayuda y saber pedir ayuda como un ejercicio de liderazgo efectivo en esta sociedad? Yo creo que es amigándose con quienes han sido nuestros maestros, nuestros profesores, padres, jefes, y amigándose con ellos, entendiendo que en algunos momentos que han hecho cosas que nos han hecho sentir mal, no tiene nada que ver con nosotros, en el sentido de no lo han hecho personal por hacernos daño, por falta de amor o de aprecio o de atención. Tiene que ver con que lo han hecho desde su propio paradigma y su esquema mental. Lo que otros han hecho con nosotros tiene que ver con su momento de conciencia en que estaban, porque no podían hacer algo diferente. En la medida que nos amiguemos con eso, vamos a aceptar mucho más tener maestros en la vida, llámese coach, terapeuta, profesor, jefe, un mentor, un colega. Y en un trabajo en equipo, el colega que quiere ayudarme, pero muchas veces veo al otro como enemigo o como algo amenazante, porque ha habido toda una historia de amenazas de quienes me acompañan a crecer, de quienes me acompañan a aprender, de quienes me acompañan a equivocarme y quienes me acompañan a soñar también. Yo una cosa que le diría al papá y la mamá que tú mencionas, que están hasta ahora, es muy importante volver a recuperar esa capacidad de soñar, de tener aspiraciones grandes. Yo escucho mucho a las personas diciendo, eso no es para ti, nosotros no tenemos la posibilidad de eso. He tenido la oportunidad de trabajar no solo con líderes corporativos, como dijiste, Juan David, sino con líderes comunitarios, líderes de asociaciones de pescadores, de cultivadores, de agricultores, y a veces hay allí en la comunidad una mentalidad, eso no es para nosotros, y yo creo que eso no es así. Hay que alimentar la posibilidad de soñar y no tenerle miedo a la frustración, no tenerle miedo al fracaso, a que a veces para ir 3 pasos adelante hay uno atrás, pero hacen parte de un proceso. Hay alguna danza indígena que la bailan así, dando 3 pasos adelante y 2 atrás, 3 pasos adelante y 2 atrás, para mostrar que no importa cuántos pasos atrás haya, mientras estés dando pasos adelante, siempre vas a estar más lejos. Nana, una última pregunta, y es, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué audio nos recomiendas? ¿Qué podemos ver, leer para seguir nutriéndonos en esta conversación que tuvimos hoy contigo alrededor del liderazgo? Bueno, va a ser un poco atrevido, pero recomiendo tu libro. El libro
que tú escribiste de todos podemos cambiar el mundo. Soy convencida, lo estudié, lo trabajé, hice los ejercicios que hay allí. Todos podemos cambiar el mundo, pero más allá de un libro que yo recomiende, les diría, busca lo que a ti te inspire. Elige la película, el libro, el video de YouTube que a ti te da fuerza, que a ti te motiva y te ayuda a superar esta historia de fracasos, el libro que te ayuda a superar tus miedos, la película que te recuerda tu propósito, que te recuerda esa visión grande que tienes, que quieres compartir con otros. Busca lo que a ti te aumenta tu nivel de energía, porque desde ahí puedes elevar tu nivel de conciencia también. Si te gusta hacer deporte para lograr ese estado interior, haz deporte. Si te gusta oír música, bailar, baila. Si eso es lo que te pone en un estado mental, emocional, corporal, que te permite ir un paso más. Sí, Juan. Acabas de mencionar algo de las energías y es como hay gente que alrededor de uno son vampiras o vampiros energéticos. Cuando uno tiene a esa gente al lado le impide ejercer un liderazgo efectivo, con uno mismo, con los demás. ¿Qué hace uno cuando al lado de uno hay alguien que le dice a uno, usted no es capaz, usted es una bruta, usted es un bruto? ¿Qué hacer con esas personas al lado de uno que no le están ayudando? Entender que te lo dice desde el cariño, que no tiene la conciencia para ver un poco más allá, te lo dice desde una buena intención, pero en realidad el vampiro más difícil de enfrentar es el propio, el que llevas allá en tu vocecita interna saboteadora. El de al lado a veces se alía con su propio vampiro interno y espera encontrar otros aliados que sientan lo mismo, su autosaboteador. Pero en realidad, y por eso es tan importante el trabajo de autoconocimiento y consigo mismo, porque en la medida que seas muy observador, te das cuenta cuando algo es del otro o es tuyo. Y esa es una capacidad que no se desarrolla con escuchar esta charla, es una capacidad de estar todos los días metódicamente, sea meditando, sea en un momento de silencio, sea de oración, como cada cual lo quiera hacer. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está haciendo sentir bien? ¿Qué estoy impactando positivo o negativamente a los demás? ¿Qué quiero hacer mejor mañana? Desde un lugar de mucho amor propio. Nana, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Conversaciones en Casa. Este es un espacio para que cuentes con él, para seguir divulgando y haciéndonos estas buenas reflexiones. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Juan David, a ti y a todos. Nos vemos en 8 días en Conversaciones en Casa para entender mejor lo que está sucediendo con la educación, con esas habilidades que estamos necesitando. No se lo pierdan el próximo miércoles a las 8 de la noche.